Hola, bienvenidos a mi canal, espero que estén súper bien. Y en el video de hoy yo les quiero contar la historia de cómo aprendí español, cuáles recursos me ayudaron, qué fue lo que yo hice, cuánto me tomó, todo eso lo vamos a tocar en este video. Así que empecemos con la historia. De niña, de verdad que yo no tenía ningún conocimiento del español. Yo lo que sabía decir era hola, ¿cómo estás? Y bien, ¿y tú? Y ya. Mi primera clase de español fue en 6º grado. Ahora, yo siempre prestaba atención, era buen estudiante, pero de verdad que nunca dije, mira, déjame prestar atención porque yo sí voy a aprender español. No dije eso, era simplemente prestar atención en la clase porque eso era lo que hacía siempre. Lo que nos enseñaba en esa clase era mayormente leyendo y escribiendo. En 7º grado entonces tuve otra clase de español. Fue básicamente igual, eran conjugaciones, ser y estar. En grado 8 fue igual. Había tomado 3 clases de español, pero no podía hablar, no podía entender. Yo lo que sabía hacer era conjugar y ya. Entonces entré a high school. Llegó el momento de la pandemia. China has identified the cause of the mysterious new virus. Yo me acuerdo muy bien que tuvimos un viaje escolar a Nueva York. Porque en ese entonces yo estaba en la banda y fuimos a Carnegie Hall en Nueva York y tocamos ahí. Y entonces pasamos un par de días de más ahí en Nueva York. Me acuerdo muy bien que eso fue la primera vez que yo vi que la gente se ponía mascarilla en la calle. Y yo era como que... ¿y eso? Nada, regresamos. Estábamos en Spring Break, ¿verdad? Y se supone que Spring Break dura una semana. Pasa una semana y nos dijeron, de verdad que no me acuerdo, pero básicamente tuvimos otra semana de Spring Break. Yo dije, heavy, o sea, yo estaba viviendo mi vida. Pero entonces pasó otra semana y yo dije, pero ¿qué es lo que? ¿Cuándo es que vamos a volver, verdad? Y nada, ustedes ya conocen la historia, no volvimos a la escuela ese año. Estamos en cuarentena, aburridos y no sé, pero en algún momento yo dije, mira, pero ¿por qué no me pongo a estudiar español de verdad? De verdad. A ver, yo empecé con un podcast, de verdad que me ayudó muchísimo y se llama, si no me equivoco, se llama Españolistos, pero lo voy a poner en la pantalla. Me ayudó muchísimo porque hablaban súper, ni siquiera despacio, pero más que hablaban súper claro. Y también tenía transcripción. Eso es muy importante, que si deciden utilizar un podcast, lo cual yo recomiendo, que tenga transcripción. Si ustedes escuchan una palabra que desconocen, entonces pueden ir a buscarlo y ya. Estaba escuchando ese podcast y entonces utilizaba también una aplicación que se llama Spanish Dict, que yo tomaba las palabras que yo desconocía y entonces yo les ponía en mi lista que yo tenía ahí y yo empecé a estudiar con eso. Tuve un par de lecciones en italki, lo cual recomiendo mucho si no tienen con quién hablar, porque eso es muy importante, el hablar. Y también cuando comencé a avanzar un poco más con mi entendimiento, yo en vez de escuchar contenido que se hacía para estudiantes de español, yo me puse a buscar contenido para, o sea, cualquiera, para hispanohablantes. Entonces llegó el verano y empecé a trabajar con mi mamá. Ella es abogada de inmigración, ella trabaja con muchos clientes latinos y pues muchas personas que no saben hablar inglés. Pero yo lo que hacía era más del papeleo. También yo le ayudaba a hacer videos y cosas así. Pero un día yo estaba ahí chilling y llegaron 2 clientes que no sabían hablar inglés. Pero había una recepcionista ahí que sabía español. Ellos estaban interactuando y yo escucho, Vicky. Y yo, ¿qué? Ella me llama y ella me dice de que,
oye, tradúceme esto. Y se pone a hablar. Y hablar, y hablar, y hablar. Y yo dije, Will you keep quiet? y de verdad que yo era como que... Como yo dije, perdón, tú sabes que mi español está muy ratatá. Pero entonces después de ese día yo dije, mira, necesito ponerme las pilas. Porque yo sabía español, pero no... O sea, cuando se trataba de hablar con otra gente, eso no era lo mío. Yo empecé a practicar más y me tocaba también coger llamadas. So, déjame decirle. Un día cogí una llamada y era una mujer argentina. So, ella me estaba explicando su problema. Yo dije, sí, lo podemos ayudar. Le puedo programar para X día. Pero yo le pregunté específicamente, mira, ¿y usted tiene quien le traduzca? Y ella me dice, sí, claro. Yo le dije, ok, está bien entonces. Llega el día entonces de la cita. Ella llega con su esposo y yo dije, buenas tardes, ¿cómo están? Y yo estaba como que mirando porque yo solo vi a 2 personas. So yo dije, ¿y el traductor? Ella me dice, ella no pudo venir. Child. Pero como así. Pero nada, yo dije, bueno, a mí me toca traducir. A mí me toca. Yo estaba ahí en la consulta traduciendo y después también estaba hablando con ella y ella de verdad fue muy amable porque yo cometí pero pila de errores, pero nada, ellos fueron muy amables. Como tú te puedes imaginar, eso fue muy fuera de mi zona de confort, pero así es que tú creces, así es que tú mejoras saliendo de tu zona de confort, porque si tú te quedas ahí no vas a mejorar. Después de eso me tocó en varias ocasiones traducir y interactuar cara a cara con hispanohablantes. Eso, yo siento que eso fue lo que de verdad me ayudó y creo que eso de verdad me obligó a cometer errores. Y sí, creo que así llegué a sentirme más cómoda hablando con otra gente, más cómoda cometiendo errores, porque eso es esencial, eso es obligable, tú lo tienes que hacer para mejorar. Entonces, ¿cuánto me tomó? Después de 4 meses yo creo que yo ya tenía un nivel conversacional. Después de 6 meses, creo que después de 1 año ya yo me sentía muy cómoda hablando español. Entonces nada, esa fue la historia de cómo aprendí español y cómo llegué a sentirme muy cómoda hablándolo. Espero que les haya gustado el video. Si usted está aprendiendo español o cualquier idioma, les deseo mucha suerte y nos vemos en el próximo video.